Qué gran alegría sumergirnos nuevamente en el análisis de nuestras fuentes. Y bueno, para comenzar esta nueva inversión profunda, queremos enviar una bendición divina muy especial. Que Dios bendiga abundantemente el día y la semana de cada persona que nos escucha hoy, llenando cada uno de sus pasos de luz y de propósito. Ujú, así es. Una alegría inmensa estar aquí para desempacar todo este material. Hoy tenemos una misión analítica, digamos, muy clara y detallada por delante. Vamos a realizar una inmersión profunda en el capítulo 1 del libro del Éxodo. Exacto. Y para desempacar toda la complejidad de este texto antiguo, nos estamos apoyando fuertemente en las notas históricas, arqueológicas y analíticas de dos recursos de estudio principales, la Biblia Holman y la Nueva Biblia de las Américas, o NNAA. Dos fuentes excelentes para este nivel de detalle. Totalmente. Y nuestra misión central hoy es entender un cambio sociopolítico drástico. Queremos descubrir cómo es que una familia extendida que llegó a Egipto con un estatus privilegiado, o sea, de invitados de honor, terminó transformándose con el paso de las generaciones en una nación entera sometida a un sistema de esclavitud estatal. Es un giro radical. Y dentro de esa narrativa de opresión, también vamos a examinar una de las primeras historias de desobediencia civil documentadas. Pero bueno, para establecer el panorama, ¿dónde estamos parados exactamente cuando abrimos este capítulo? Bueno, este primer capítulo del Éxodo funciona fundamentalmente como un puente literario e histórico. O sea, si observamos el panorama general de los textos, este pasaje es el eslabón exacto que une dos eras con características completamente opuestas. Venimos del Génesis. Claro, venimos de los relatos del Génesis, específicamente de la época de la administración de José. Y esa fue una era caracterizada por el favor real, la prosperidad económica compartida y unas relaciones diplomáticas casi íntimas entre los líderes de Egipto y esta familia de pastores hebreos. Ujú. Sin embargo, al cruzar este puente narrativo hacia el Éxodo, la transición es abrupta. El telón se levanta mostrando un escenario de opresión sistemática. Son políticas de Estado orientadas puramente a la contención de una minoría. Y al revisar el inicio del relato para entender esa transición, los números que se presentan establecen un contraste muy marcado. Porque el texto menciona que los descendientes de Jacob que migraron originalmente a Egipto conformaban un grupo de apenas 70 personas. Sí, un grupo minúsculo. Es un núcleo familiar pequeño para los estándares de lo que luego sería una nación entera. Y siempre me pregunto, ¿cómo es que un grupo tan reducido logra generar el impacto demográfico que se describe unas líneas más abajo? O sea, utilizan múltiples verbos para describir un crecimiento hasta el punto de llenar la tierra. Sí, y sobre ese número inicial, las notas de la Biblia Holman aportan un contexto textual histórico muy interesante. Señalan que la Septuaginta, que es la traducción griega más antigua de las escrituras hebreas, junto con evidencia de algunos manuscritos del Mar Muerto, sitúan esa cifra original en 75 personas. Ah, 75. Sí, estas versiones antiguas incluyen en el conteo a parientes adicionales de la línea de Efraín y Manasés. Pero bueno, más allá de esa pequeña variación entre 70 o 75, el punto central es el asombroso crecimiento posterior. Claro, la explosión demográfica. Exacto. Y la Biblia de Estudio NAA hace una observación lingüística profunda aquí. Los verbos específicos utilizados para describir este aumento poblacional, o sea, palabras que se traducen como fructificaron, aumentaron, se multiplicaron y se fortalecieron, hacen un eco directo e intencional al mandato de la creación en el Génesis, ¡Wow! donde la orden divina a la humanidad es ser fecunda y multiplicarse. Esa conexión es brillante porque sugiere que no se trata simplemente de un fenómeno biológico natural o un dato estadístico aislado en el antiguo Medio Oriente. No, para nada. Enlaza este estallido con promesas milenarias. Estos términos resuenan explícitamente con las garantías que se le dieron a los patriarcas fundadores, particularmente a Abraham, a quien se le aseguró una descendencia innumerable. Así es. Desde esta perspectiva analítica, el crecimiento explosivo de la población hebrea se presenta como el cumplimiento tangible de una promesa divina, desarrollándose silenciosamente dentro del territorio de una nación extranjera.
Y donde hay un crecimiento desmesurado de un grupo minoritario con una identidad cultural distinta, suele generarse una tensión inevitable con la cultura dominante. Totalmente. Y ahí es donde el relato introduce un punto de quiebre sociopolítico con la aparición de un nuevo rey sobre Egipto. Y la frase clave aquí es, del cual se dice que no conocía a José. La famosa amnesia histórica. Exacto, porque cuesta asimilar cómo el aparato administrativo de un imperio tan grande puede sufrir una amnesia de tal magnitud. ¿Cómo olvidas a la figura que reestructuró tu economía agraria y te salvó de una hambruna devastadora? ¿Qué marco histórico nos dan las fuentes para entender esto? Bueno, las notas analíticas de la Biblia Holman ofrecen un contexto geopolítico crucial aquí. No debemos entender esto necesariamente como una ignorancia literal de los registros históricos por parte del monarca. O sea, no es que perdió los archivos. Claro, no es que no supiera quién era José. Más bien indica una decisión política deliberada de ignorar los tratados, los acuerdos previos y el estatus diplomático que la figura de José representaba. Históricamente, este momento coincide muy probablemente con el surgimiento de la dinastía 18. El Imperio Nuevo. Exactamente, un periodo que marca la consolidación del Imperio Nuevo en Egipto. Y para comprender la psique de este nuevo faraón, es indispensable saber que la nación egipcia acababa de salir de un profundo trauma nacional. La invasión. Durante más de un siglo, partes sustanciales de Egipto habían sido dominadas por líderes extranjeros de origen semita, conocidos en la historiografía como los Hyksos. Y para tener clara la magnitud de ese impacto, estamos hablando de gobernantes que poseían ventajas tecnológicas impresionantes. Tenían carros de guerra tirados por caballos y con eso subyugaron a la población nativa egipcia por mucho tiempo. Así es. Los Hyksos representaron una humillación inmensa para el orgullo imperial egipcio. Eventualmente, líderes originarios de Tebas, como los faraones Amés o Camés, lograron organizar la resistencia, expulsar a estos extranjeros mediante campañas militares y restaurar la hegemonía puramente egipcia. Claro. Entonces imaginemos el escenario mental y político de este nuevo faraón de la dinastía 18. Al asegurar sus fronteras, observa hacia la región del Delta, un área muy fértil y estratégicamente vulnerable, y encuentra a los israelitas, otro grupo demográfico de origen semita, culturalmente distinto y que se multiplica a una velocidad alarmante. Bajo esa óptica posconflicto, la percepción que el Estado tiene sobre esta minoría cambia por completo. Su razonamiento opera desde una táctica de seguridad nacional puramente defensiva y paranoica. El texto refleja su temor explícito de que si estalla un nuevo conflicto, esta enorme población interna podría aliarse con los enemigos de Egipto, tomar las armas y facilitar una nueva invasión. Convertirse en una quinta columna, una amenaza interna que requería neutralización inmediata. Y hay una decisión narrativa en este punto que resulta muy llamativa. El gobernante que dicta estas políticas, el hombre con el poder absoluto, permanece en el anonimato a lo largo de todo el relato. Las fuentes señalan esta omisión deliberada del nombre del faraón, mientras que más adelante los nombres de personas comunes sí son preservados. Esa omisión constituye una declaración teológica de inmenso peso. La cultura egipcia antigua estaba profundamente obsesionada con la inmortalidad del nombre. Los faraones construían monumentos colosales, con el propósito de que sus nombres fueran tallados en piedra por la eternidad. Claro, era su máxima aspiración. Pero el relato bíblico ejecuta un acto de subversión literaria. Le niega a este monarca el reconocimiento histórico que tanto buscaba. Queda reducido a un título genérico, Rey de Egipto, despojado de su identidad personal, y simultáneamente invierte las jerarquías de valor, inmortalizando a personas sin ningún poder estatal. Es una crítica profunda sobre qué tipo de legado sobrevive realmente. Y ante esta percepción de amenaza, la primera estrategia de contención es el trabajo forzado. Se asignan capataces para afligir a la población con cargas pesadas, obligándolos a trabajar con barro y ladrillos, construyendo las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Y la evidencia arqueológica proporciona un respaldo material increíble para esta sección. Las notas de la NAAE explican que existen fuertes correlaciones. Es altamente probable que la ciudad bíblica de Ramsés corresponda a la moderna ubicación arqueológica de Cantir. Cantir, sí. Situada aproximadamente a 19 kilómetros al sur de la antigua Tanis, en el delta del Nilo.
Lo revelador de las excavaciones en esa zona es la convergencia de descubrimientos. Primero, se han documentado asentamientos de origen asiático, un término que incluye grupos semíticos datados en periodos consistentes con el relato. Y segundo, el registro material muestra una enorme escala de producción industrial. Los arqueólogos desenterraron abundantes fábricas dedicadas a la producción de ladrillos azules esmaltados. Saber que existen restos tangibles de estas instalaciones ancla la narrativa en una realidad histórica innegable. Proporciona una visión cruda de la opresión. Mezclar barro del Nilo con paja bajo el sol del norte de África requería un desgaste corporal brutal diseñado para mermar el espíritu de la población. Textual, la profundidad de esta opresión se refleja de manera fascinante en el idioma original. Las notas de Holman identifican un patrón lingüístico. La raíz de la palabra hebrea que se utiliza para describir la servidumbre o esclavitud impuesta por Egipto es el término abodá. Abodá. Lo significativo es que esta misma palabra abodá será el término central utilizado posteriormente para referirse a la adoración, el culto o el servicio dedicado a Dios. Ese uso dual plantea un contraste temático enorme. Sugiere que el texto enmarca la situación actual no como un destino final, sino como un punto de partida. La comunidad está rindiendo servicio bajo un yugo opresivo, pero al usar la misma palabra que luego definirá su relación espiritual, el relato anticipa un cambio radical de lealtad. Es una anticipación literaria del propósito teológico del Éxodo. El objetivo de la liberación no se limitará a una emancipación laboral. Apunta a la sustitución de la autoridad máxima. El pueblo será extraído de la economía de explotación del faraón para ser integrado en una economía de adoración divina. El trabajo forzado que busca la muerte reemplazado por un servicio que promueve la vida, y a pesar de la severidad en las fábricas de ladrillos, el texto indica que esta política resultó en un fracaso logístico. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaba la población. La resiliencia superó la represión. Exacto. Y frente a esa ineficacia, la administración escala sus tácticas hacia un nivel de crueldad sistémica mayor, contactando a un grupo específico de mujeres trabajadoras. El fracaso del agotamiento físico lleva al faraón a implementar un programa de infanticidio encubierto. Convoca a las parteras de las hebreas y emite una orden clandestina. La instrucción es que al asistir los partos, si el recién nacido es varón, deben eliminarlo, si es niña, se le permite vivir. Terrible. Y las notas de la Biblia Holman proporcionan una aclaración cultural técnica sobre el texto original aquí. El término que algunas versiones traducen como asientos hace referencia literal a las piedras. En la práctica obstétrica antigua, estas eran estructuras de 2 bloques de piedra sobre los cuales la mujer se acuclillaba para el parto. La especificidad de esa orden revela el nivel de cálculo del Estado. El objetivo de ejecutar esto directamente sobre las piedras de parto era hacer pasar el infanticidio por complicaciones médicas naturales. Buscaban disfrazar un asesinato de Estado como accidentes durante el alumbramiento, manteniendo el crimen oculto para evitar sublevaciones. Y es en este punto crítico donde el relato nos presenta a Sifra y Púa. Representan el contraste directo con el anonimato del faraón. Son 2 mujeres de una minoría marginada cuyos nombres quedan registrados permanentemente. Reciben una orden ejecutiva directa del líder más poderoso del mundo. Pero el texto establece concisamente que desobedecieron la orden. La motivación atribuida es que ellas temían a Dios. Priorizaron sus convicciones éticas y religiosas por encima de los mandatos legales del imperio, arriesgando sus vidas para preservar a los niños. Constituye uno de los ejemplos más antiguos de objeción de conciencia y desobediencia civil estructurada. Y esa resistencia silenciosa no pasa desapercibida. Al notar que la orden no se ejecuta, el faraón las llama a comparecer. Es un escenario intimidante. Totalmente. 2 mujeres trabajadoras frente al monarca absoluto. Exigiendo explicaciones. Y la justificación que presentan demuestra una capacidad de evasión notable. Argumentan que las mujeres hebreas tienen una constitución física distinta, que son vigorosas y completan el parto antes de que la partera llegue. Y esa argumentación genera un debate analítico importante. Es evidente que la excusa es una falsedad táctica, diseñada para engañar al monarca y continuar salvando vidas.
La Biblia de Estudio NAA ofrece una perspectiva muy equilibrada, indicando que el narrador no hace una pausa para ofrecer un tratado moral sobre mentirle a la autoridad civil. No se detiene en ese debate. No, el enfoque está orientado a otro propósito. La narrativa elogia y premia de manera inequívoca la fe profunda y la lealtad inquebrantable de estas mujeres hacia Dios y hacia la protección de la vida humana. El texto no valida el engaño como norma general, sino que reconoce la complejidad extrema. En un conflicto entre colaborar con un exterminio masivo o usar la evasión para salvar vidas inocentes, eligieron rechazar la cultura de la muerte impuesta por el gobierno. Precisamente. Y la narrativa documenta que esa reverencia activa tuvo consecuencias. El relato detalla que Dios hizo bien a las parteras y por ese temor reverencial se les concedió la bendición de establecer sus propias familias. Hay una correspondencia de justicia poética ahí. Quienes arriesgaron su seguridad para proteger el futuro de las familias de su comunidad, reciben la protección de sus propios linajes. Sus acciones no solo frustraron la logística del exterminio, sino que fortalecieron el tejido social. Y al constatar el fracaso absoluto tanto de los trabajos forzados como de las parteras, la administración egipcia pierde cualquier rastro de moderación. El texto describe la promulgación de una tercera política, mediante un decreto público. El faraón instruye a todo su pueblo a arrojar a todo niño hebreo varón al río Nilo, mientras se permite vivir a las niñas. La institucionalización abierta de una erradicación étnica. La magnitud es escalofriante, considerando el contexto cultural. El río Nilo era el centro de la civilización, la principal arteria comercial y agrícola. A nivel religioso estaba asociado a la deidad Hapi, el proveedor de vida. Convertir esta fuente vital en un mecanismo de ejecución masiva es una perversión de su propio entorno natural. Es retorcer la fuente de vida de la nación. Y el análisis de la Biblia NAA invita a conectar este decreto con los eventos que siguen. Aquí la narrativa alcanza un nivel de ironía teológica magistral. El monarca decreta que las aguas del Nilo sean el instrumento de destrucción, pero paradójicamente ese mismo río se convierte en el medio exacto que Dios utiliza para preservar la vida de Moisés. Esa subversión es profunda. Convierte el mecanismo de ejecución estatal en el vehículo de la salvación. Y la ironía se magnifica cuando vemos el factor humano. La persona que interviene para extraer a Moisés del agua y educarlo es un miembro prominente de la familia imperial. La hija del faraón se convierte en el eslabón final que desmantela el propósito del edicto. La política de Estado más agresiva es subvertida utilizando el principal recurso natural de la nación y a un miembro directo de la casa gobernante. El sistema diseñado para la aniquilación es empleado por la providencia para proveer asilo y la más alta educación al individuo que posteriormente quebrará esa estructura de poder. Las agendas de opresión más absolutas contienen a menudo las semillas de su propia deconstrucción. El examen de este registro histórico revela que las transformaciones profundas en el equilibrio de poder no siempre requieren confrontaciones armadas iniciales. El cimiento para la resistencia se construye mediante decisiones individuales y silenciosas de no cooperación. Como la determinación ética de Sifra y Puah, que funcionó como el mecanismo de retardo necesario. Su valentía compró tiempo y aseguró la preservación de la generación de la cual emergería el liderazgo capaz de guiar la liberación nacional. Es un análisis que invita a una consideración muy profunda. Definitivamente. Al examinar cómo las tácticas de control de Egipto generaron resultados opuestos, surge un interrogante sobre la naturaleza de la adversidad que vale la pena reflexionar. ¿Hasta qué punto las presiones extremas y los intentos por quebrar la estructura de una comunidad son los mismos factores que catalizan su resiliencia? Es una gran pregunta. La severidad del trabajo, el decreto del Nilo, formaron el escenario donde se gestó la identidad del pueblo. Las crisis impuestas desde el poder se convirtieron en el terreno de entrenamiento para el surgimiento de nuevos liderazgos. El entorno diseñado para sepultar a una minoría terminó siendo el espacio donde éstas maduraron. Agradecemos profundamente la atención brindada a este recorrido histórico. Esperamos que el análisis de estas fuentes haya sido de gran valor. Nos despedimos por ahora recordando siempre que Dios bendice a todos los oyentes.